Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de adoración. Les animamos a que pueda compartir y a la vez etiquetar a las personas que todavía no han podido conectarse a este culto. Vamos a dar inicio con unas palabras de oración. Señor, oh Dios, Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Permítenos, Señor, oh Dios, alabarte por medio de las canciones, de las alabanzas, Señor, oh Dios, y también adorarte por medio de la reflexión de tu preciosa palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio poder llegar a sus hogares a través de las redes sociales y compartir juntos este culto de adoración con este precioso tema que quisiera compartir con ustedes. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El propósito es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros, como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, tengamos la seguridad de cuál es el fundamento de la iglesia o quién es el fundamento de la iglesia o sobre qué está fundamentado la iglesia del Señor. Recuerde, la iglesia es una institución divina y tiene vida eterna. La Biblia dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habíamos dicho que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que tiene como propósito principal glorificar a Dios. Es decir, dar gloria a Dios. No solo de labios, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a decir gloria a Dios, sino más bien, hermano, cuando usted refleje el carácter santo de Cristo en nosotros. Y usted de repente me preguntará, ¿cómo, pastor? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de andar en la vida cotidiana, siendo una persona humilde, sencilla, sincera, honesta, íntegra, de tal manera que estas virtudes internas puedan ser mostradas a los demás con nuestra conducta o comportamiento. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice el apóstol Pablo, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, que dé un testimonio correcto de piedad en la vida de cada uno de nosotros. También es necesario que el Señor Jesucristo, quien es el fundamento de la iglesia, nos haga recordar que Cristo llama a su iglesia la novia y esposa. Y dice en Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas y las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Allí está, hermano, la esposa del Cordero. Y en el verso 8 dice, ven que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa y la novia del Cordero? La iglesia. Escuche bien, mi hermano. Esta es la relación que Cristo estableció entre su persona y su iglesia. Por ello es necesario que comprendamos bien esta relación entre la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es su iglesia. Entre el novio y la novia. Usted tiene que saber que la iglesia siempre recibió ataques o embates que provienen de aquellos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Satanás sabe que si logra destruir la iglesia de Cristo, habrá logrado la victoria. Él conoce lo que el apóstol Pablo le reveló a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15, cuando él le dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice el texto leído en otras palabras, para que si me retraso, sepas cómo debes portarte uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Es decir, cuando
le decía que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Si logramos debilitar la iglesia, lograremos detener la verdad. Y si diluimos la verdad, disminuimos la luz que la verdad proyecta. Nos quedamos en tinieblas. Por eso la manera más efectiva de hacer tambalear al movimiento cristiano es restándole la importancia a lo que es la iglesia de Cristo. Y Satanás lo está logrando por lo menos por este tiempo. Esa es una de las razones por las que muchas personas que dicen que pueden ser cristianos sin asistir a la iglesia, que pueden tener una relación con Cristo sin tener una relación con su iglesia, amparándose en la excusa de que la iglesia es una iglesia llena de personas hipócritas. De hecho, la falta de deseo de pertenecer a una iglesia local milita en contra de la experiencia de la conversión de la persona. Dice primero de Juan 1:6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan en su primera carta nos ayuda a entender que un verdadero creyente se caracteriza por una genuina comunión con Dios y con los hermanos. Escuche bien, mi hermano. Es la comunión con Dios y con los hermanos. Diferentes personas, organizaciones e incluso denominaciones tienen diferentes ideas de lo que es la iglesia y su misión. Las discrepancias resultan de no usar la palabra de Dios para definir la institución que Cristo fundó. La palabra iglesia aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 16 para hablar de la garantía de que la iglesia triunfará contra viento y marea. Y luego en el capítulo 18 para hablar de la necesidad de mantener presente la disciplina de su iglesia. La iglesia no debe olvidar jamás quién la fundó y quién garantizó su futuro. Con eso en mente podemos lanzarnos a realizar su trabajo como Dios nos lo reveló en su palabra, sin vivir preocupados por si la iglesia sobrevivirá en estos tiempos. Cristo es la roca y toda edificación construida sobre la roca podrá soportar los embates de la tormenta. Recordemos la palabra de Cristo cuando dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo tenemos sus promesas y en el Evangelio tenemos su poder. La iglesia atravesó y atravesará por momentos difíciles, pero nunca le falta ni le faltará la protección de Cristo. Él ha prometido estar con ella hasta el fin del mundo. Cristo establece la garantía de la sobrevivencia de la iglesia y de su triunfo final. Por eso quiero yo tratar con ustedes el tema que hemos titulado ¿cuál o quién es el fundamento de la iglesia? Entonces, si vemos realmente en la palabra de Dios, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él le dijo, vosotros, ¿quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En primer lugar, quisiéramos, hermano, que usted vea o veamos juntos quién es el fundamento o la roca sobre la cual se edificaría la iglesia del Señor. Ahora, tenemos que saber diferenciar cuando alguien dice yo he fundado tal iglesia o yo he iniciado una obra misionera y hoy es la iglesia tal. Esto lo puede haber hecho un misionero, un pastor, un líder de una iglesia constituida o cualquier denominación alguna, pero otra cosa es decir quién es el fundamento de la iglesia o cuál es la roca sobre la cual se ha edificado la iglesia. Dice los textos leídos en otras palabras, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, le preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Es decir, mis amados hermanos, que el fundamento, o la roca, o la piedra, como quisiéramos llamarlo, donde se iba a construir su iglesia, era la misma persona del Señor Jesucristo. Por ello dice Mateo 7:24 en adelante, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En otras palabras, ¿quién es el fundamento o cuál es la roca donde ha sido construida la iglesia? Es el mismo Señor Jesucristo. Repito, es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo. Es como que Dios Padre está construyendo un edificio espiritual, cuya base o fundamento de la iglesia, o la piedra angular, o la base de todo este edificio, es el Señor Jesucristo. Y mi amado hermano o hermana, cuando uno entiende esto, la iglesia, frente a las tempestades, tormentas, pruebas, crisis, enfermedades o circunstancias adversas, nunca cae, porque nuestras vidas han sido fundamentados en la misma persona del Señor Jesucristo. Por lo contrario, nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y los que estamos fundamentados sobre la roca, que es Cristo, está más que seguro su presente y su futuro. Hermanos preciosos, hermanas lindas, ¿usted cree esto, mi amado hermano y hermana? ¿Usted lo cree de todo su corazón? En el verso 18b dice, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Los textos leídos en otra palabra dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles, los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal en Cristo. Todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Hermanos amados, escuche bien lo que dice Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos amados, estamos fundamentados sobre la roca que es el Señor Jesucristo, y con Él ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mis amados hermanos, ¿usted cree esto? Que es una verdad, que el Hijo de Dios no morirá eternamente. Dígame un amén. Porque realmente, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, dormimos para poder despertar y estar con el Señor una vez y para siempre, que sería lo mejor estar en casa, en el cielo. Cuando Cristo, hermano, se define como la roca o fundamento de la iglesia, Cristo hace dos cosas. Escuche bien. Primero, es la garantía a los discípulos de cuán sólida será la iglesia que irá a levantar. Y dos, les advierte que oponerse a sus propósitos es un gran despropósito hasta el punto de que Él asegura que aquel sobre quien caiga la roca será hecho pedazos. En otras palabras, Cristo garantizó la permanencia de la iglesia, y por eso quienes hoy se preguntan si la iglesia sobrevivirá en estos tiempos, deben recordar que la iglesia tiene todo el poder del cielo y de la tierra como garantía del triunfo en que se espera su segunda venida del Señor. Hermanos amados, Él es la roca, Él es la roca, Él es la piedra viva, porque como lo probó el domingo de resurrección, la tumba no pudo retenerlo. Y es una piedra viva, y como tal, quien le da vida a su iglesia y a cada uno de sus miembros. Y Él es una piedra preciosa. Cristo no solo es una piedra viva, sino que es una piedra preciosa, sino que es también una piedra de tropiezo. Dice Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. El texto leído en otras palabras dice que se menciona en las Escrituras, dice, yo pongo en Sión una roca, una piedra en la cual tropezarán, el que confíe en ella no quedará defraudado. Primera de Pedro 2:7 dice, para que ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también este otro,
una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Es decir, hermanos, ay de aquellos que desprecian o rechazan al Señor Jesucristo. Para ellos es piedra y roca de tropiezo por no haber creído en Él. Qué importante, hermanos, estar en Cristo Jesús. La relación entre el fundamento o la roca y el resto del edificio. Cristo dijo que su iglesia sería construida sobre él como la roca, de forma tal que se ve a sí mismo como inseparable de su iglesia. Es la razón por que la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. ¿Acaso usted ha visto alguna vez un cuerpo caminando sin cabeza o una cabeza caminando sin un cuerpo? De la misma manera, Cristo no se concibe separado de su iglesia. Es muy diferente a cómo vive el cristiano de hoy, que a menudo quiere tener una relación con Cristo sin tener una relación con su iglesia. Escuche bien, en el Nuevo Testamento la palabra iglesia aparece entre 100 a 119 veces dependiendo de la traducción. Y aproximadamente 90 de ellos hacen referencia a una iglesia local. Para la iglesia primitiva era inconcebible que alguien no perteneciera y no se compartiera en la iglesia local, donde Dios lo había colocado. Los privilegios siempre implican responsabilidades. Hasta en los clubes sociales, de ahí que si estamos interesados en obtener beneficios de una iglesia local, deberíamos estar también interesados en cumplir nuestras responsabilidades para con ella. Hechos 2:42 en adelante dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dicen los textos leídos en otras palabras, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a salvación. Mis amados hermanos, si todos los miembros de la iglesia obedeceríamos lo que dice el Señor, Él haría crecer la iglesia de una manera espiritual y numéricamente. Escuche bien, mi hermano amado. Si todos obedeceríamos lo que dice Dios
en su palabra, el mismo Señor haría crecer su iglesia espiritualmente y numéricamente. Usted tiene que recordar que Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y estamos unidos, mis amados hermanos. Ahora veamos la promesa y diseño del constructor de la iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. De manera que nosotros no somos los edificadores, sino Dios. Si Él es quien lo construye, entonces tenemos que preguntarle a Él cómo quiere que hagamos el trabajo. Tenemos que levantar la iglesia de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con los recursos de Dios. Si, como ya dijimos, Cristo es el constructor, tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo empezó esta construcción? ¿Cuáles son las características principales de esa iglesia que Cristo se propuso edificar? En primer lugar, la iglesia no surge en la mente de Dios como un plan de emergencia, porque la iniciativa, dice, no es con lo que el pueblo de Israel fracasó. La idea de la iglesia surge en la mente de Dios, en la eternidad pasada. Y por eso hablamos de que lo primero que Cristo hace cuando se propone elegir su iglesia en esta tierra es un llamado a aquellos que habían de formar parte de esta iglesia, sus elegidos. ¿Quiénes son sus elegidos? Usted y yo, mi amado hermano. Todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Y eso ocurrió también en la eternidad pasada. Cristo primero lo eligió y luego nos compró con su propia sangre, tal como lo expresa Pablo en los siguientes pasajes. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. En Hechos 20:28 dice, tener cuidado de vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La característica principal de la iglesia de Cristo es que está constituida por personas que fueron llamadas, los que hemos sido llamados. Fuimos llamados a ser santos. El Señor construye su iglesia con todos aquellos que fueron llamados desde la eternidad pasada. Hermanos, fuimos llamados a la santidad y a tener la comunión con Él. También hemos sido llamados a soportar los sufrimientos. Algo que reafirma Pablo en Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. La fortaleza de una iglesia depende de la santidad de su liderazgo y de los miembros que la componen. Nuestra santidad individual contribuye a fortalecer el cuerpo de Cristo en la medida que nuestros testimonios de vida adornen la doctrina. Cristo se propone a edificar su iglesia a través de hijos que estén dispuestos a servir. Hermano, usted ha sido llamado, usted ha sido elegido, usted ha sido, hermano, como dice realmente, comprado por la sangre de Cristo para servir al Señor. Cristo se propuso levantar su iglesia a través de los discípulos que estuvieran dispuestos a sufrir por su causa.
guardarlo todo por su nombre y que no se rindieran a la mitad del camino. Mis amados hermanos, usted está sirviendo al Señor en santidad y siendo fiel para adornar su doctrina. La procedencia de los ataques contra la iglesia. Hermanos amados, el texto habla y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. El Hades representa el reino de las tinieblas. Entonces, cuando Jesús hace esta advertencia, está dejando entrever que sabía de antemano que Satanás, con todo su sistema, trataría de neutralizar la iglesia de Jesucristo. Y por cientos de años quiso hacerlo desde sus inicios, pero no lo ha conseguido. Cuando el movimiento cristiano comenzó, Satanás trató de detener su crecimiento desde afuera, mediante la persecución de creyentes. Pero pronto se percató de que cuanto más sangre derramaban los mártires, más crecía la iglesia. Entonces cambió de estrategia y se la ingenió para que la iglesia fuera atacada desde adentro. ¿Cómo, mi amado hermano? Levantando falsos maestros, falsos profetas, perros que quieren dividir la iglesia con herejías, con pensamientos teológicos personales. Hermano, tengamos cuidado. Cuando alguien de nosotros venga y te diga esto es así, y es su interpretación personal de la Biblia, hermano, por favor, considere, pregunte al Espíritu Santo si eso es verdad o no. Pero hoy hay muchos que se están levantando de dentro de la iglesia, que son falsos maestros, que son, hermanos amados, como dice, aquellos que quieren dañar la iglesia del Señor. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Dios realmente lo enjuiciará en el momento debido. Una iglesia fundamentada en Cristo es una iglesia que vence a Satanás y a todos sus demonios. No podemos olvidar que Cristo desarmó todo reino de las tinieblas al morir en la cruz, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo han quitado en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ello un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es lamentable que muchos de los hijos de Dios no estén convencidos de esta verdad, y por esa razón viven amedrentados, viven asustados y permiten que otros también lo estén. Hermano, el que está en nosotros es millones y millones más grande que el que está en el mundo. ¿Por qué temáis al que mata el cuerpo? Es lo único que puede hacer. Temáis al que mata el cuerpo y te puede condenar eternamente. Cristo levantó su iglesia con el propósito de que ella sacudiera las puertas del infierno. Y sin embargo, los últimos años han ocurrido lo contrario. Satanás logró sacudir las puertas de la iglesia de Dios y la única razón es que ella fue entretenida de la misma manera que el mundo se entretiene, buscando su conveniencia, sus intereses personales, su comodidad, su significado, su sentido de importancia y su propia seguridad y relevancia. Decía alguien que muchas iglesias se transforman en puntos de distribución de aspirina religiosa. En otras palabras, la gente va a la iglesia por la misma razón que van a la consejería, en busca que la hagan sentir mejor, pero no para ser mejor.
Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a cambiar y que la iglesia más bien sacuda las puertas del infierno, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. La garantía de la iglesia, o cómo sabemos si la iglesia de Cristo triunfará, la garantía es su palabra. Cristo garantizó el triunfo de su iglesia. Los primeros discípulos tuvieron la oportunidad de escuchar esas garantías de sus propios labios el día de la confesión pública de Pedro. En Cesarea, cuando Cristo preguntó y dijo en Mateo 16:13 en adelante, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos amados, si estamos con Él, ¿quién estará contra nosotros? Usted tiene que saber que Él ya lo garantizó, que la iglesia triunfará en todo lo que diga y haga. Si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Nosotros, la iglesia, somos más que vencedores. Ahora sí, ya Él lo garantizó. Entonces, ¿por qué la iglesia todavía sigue con los brazos cruzados, asustados por Satanás? ¿Quién es un enemigo derrotado? ¿Quién es un... Satanás está derrotado, hermano. Él no nos puede tocar. Escuche bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo nos toca proclamar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Allí lo venció públicamente a Satanás y a sus aliados. Recuerde que la iglesia es el pueblo de Dios. Escúcheme bien, hermano, capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida digna de su llamado y que hace tambalear las puertas del infierno. Pararse debajo de la cruz es pararse en el único lugar donde el carácter de Dios arde con más brío y donde su solución al problema del pecado resuena por todos los tiempos. Es difícil, sin embargo, pararse allí. El costo de admisión a este lugar equivale a la humillación de nuestro orgullo, de nuestro intelecto, de nuestra moral y religiosidad. La iglesia no debe olvidar jamás quién la fundó y quién garantizó su futuro. Cristo es la roca y toda edificación construida sobre la roca podrá soportar los embates de la tormenta. Mis amados hermanos, nunca olvide quién fundó y le dio la victoria a la iglesia. Es Cristo Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos amados, la iglesia atravesó y atravesará por muchos momentos difíciles, pero nunca le faltó ni le faltará la presencia de Cristo. Él prometió, hermanos, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice Romanos 8:31 en adelante, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligros o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, hermanas preciosas, linda iglesia del Señor, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Si somos unos con Él. Usted tiene que saber que permanecemos unidos a Él. El que es de Cristo es un espíritu con Él. Recuerda siempre que Cristo fundó y da la victoria a su iglesia. Y si usted cree estos principios bíblicos que hemos dado a través de su palabra, hermano precioso, hermana linda, ore conmigo. Vamos a decirle al Señor: Padre, en esta mañana tu palabra ha sido disertada. Y hoy, Señor, estoy más convencido que nunca. Quien fundó, quien edificó y construyó la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Porque la iglesia no viene de un pensamiento humano. La iglesia viene del pensamiento de Dios. En Él, en Jesucristo, que en Él la roca, es el fundamento donde ha sido construido tu iglesia. Y gracias, Señor, porque Él lo garantiza y nos da la victoria de antemano y nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, anímame, anima a esta linda iglesia. Hazle recordar que no estamos solos. Es decir, físicamente, tal vez nos veamos solos, pero usted está con nosotros porque lo ha prometido en su palabra. No solo estar en mi corazón, sino con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ello, Señor amado, ¿cómo vamos a tener temor del diablo y sus demonios cuando ellos ya han sido derrotados? Usted lo ha vencido en la cruz del Calvario. Usted los humilló allí. Usted le quitó las llaves del Hades, Señor, allí. Usted, como dice ahí, Señor, Padre, públicamente los humilló y los venció. Señor amado, y usted está con nosotros. Y la Biblia dice: no temáis. En el mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido. Y si yo he vencido, también venceremos nosotros, porque somos uno en el Señor. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. No hay ninguna similitud de separación. Somos uno. Y lo que Él es, somos nosotros. Señor, ayúdanos a entender este misterio. El misterio de tu palabra. Revela a cada uno de mis hermanos y hermanas
Hazle saber, Señor, que nuestro presente y nuestro futuro está más que seguro. Y aun cuando partamos hoy por cualquier motivo, partiremos a estar contigo, Señor. Padre, nosotros no pasamos por la muerte. Usted ha dicho, vamos a dormir para despertar y estar contigo, Señor. Señor, guarda esta linda iglesia. Bendícele, Señor. Y haznos recordar siempre que nos has llamado como propósito para servirte, Señor. Que toda tu iglesia pueda estar echando mano del don que usted nos ha dado. La oración, el evangelismo, el discipulado, el exhortarnos, el amarnos, el ayudarnos, el alentarnos, el de llamarnos unos a otros, Señor, por el celular, el estar siempre preguntándonos unos por otros cómo nos encontramos. Señor, bendice a tu iglesia. Gracias, Señor, porque somos uno y el fundamento y la victoria solamente está en usted. Te adoro, Padre, y bendigo tu santo nombre. Oro agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos lindos, Dios me los bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Anuncios de nuestra iglesia. De lunes a domingo tenemos mañanas de oración a partir de las 5:30 de la mañana. Te esperamos para iniciar los días junto a nuestro Señor. De lunes a sábado te animamos a ser parte de nuestros devocionales a partir de las 8:30 de la mañana a través de Facebook. Los lunes, nuestros lunes con nuestro pastor, a partir de las 7 de la noche por vía Zoom. Este martes continuamos con los estudios de nuestra Escuela de Capacitación Ministerial. Esto es a las 7 de la noche. Atentos, alumnos. Este jueves tenemos Noches de Clamor a partir de las 7 de la noche a través de la página IASIN Guaral. El sábado a las 7 de la noche los jóvenes tienen una cita para su reunión juvenil. Y el domingo tenemos también transmisiones. 8:30 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración. 9:45 de la mañana, la Escuela de Capacitación Ministerial. 11 de la mañana, los niños se reúnen para sus clases virtuales de Zona NIC. Y a las 4 de la tarde, nuestro culto evangelístico. Si quieres ser parte del Ministerio de Acción Social, te animamos a traer víveres no perecibles a nuestro local de Buenos Aires. Esto es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 1 p.m. En ese mismo horario puedes hacer llegar tus diezmos y ofrendas. De lo contrario, también puedes hacer un depósito a través de la cuenta del BBVA, enviando el voucher al correo que aparece en tus pantallas. También queremos recordarle que nuestra iglesia tiene un WhatsApp corporativo 925-134-687. A través de un mensaje nos puedes hacer llegar tus dudas y consultas. También podemos ir a tu hogar a recoger tus víveres o también tus diezmos y ofrendas. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás.
se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Muy bien, mis hermanos, de esta manera estamos llegando al final de este culto de adoración. Y qué precioso que usted y yo seamos la iglesia de nuestro Dios. Y que Dios nos ayude a que cada día podamos ser una iglesia conforme al corazón de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso de haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia, que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y rogamos, Señor, oh Dios, a no desenfocarnos del propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.